A ver, seguro que todos ubicamos al transformador, ¿no? Esa pieza clave de la red eléctrica. Pero, ¿y si resulta que tiene toda una familia oculta? Bueno, pues hoy vamos a conocer a sus parientes, unos especialistas diseñados para trabajos, digamos, mucho más específicos y a veces bastante más peligrosos. La pregunta que lo mueve todo en la innovación es esta. ¿Podemos ir más allá de simplemente cambiar el voltaje? ¿Qué pasaría si les pidiéramos a los transformadores que fueran, al mismo tiempo, más baratos, más inteligentes y más seguros? Esa triple exigencia es justo la que nos abre las puertas a un mundo de ingeniería fascinante. Y nuestro primer desafío es la eficiencia. A veces, lo único que se necesita es un pequeño ajuste de voltaje, nada más. Usar un transformador completo para eso es como, no sé, como usar un mazo para clavar una tachuela. Es un desperdicio total. La solución a este problema se llama autotransformador. Primero, un repaso rapidísimo de lo básico. Un transformador normalito, el estándar, tiene dos bobinas completamente separadas. Son como dos circuitos que se hablan a través del magnetismo, pero que físicamente nunca se tocan. Esto crea una barrera eléctrica total, lo que se conoce como aislamiento galvánico. Es la opción más segura que hay. Pero, ¿y si las fusionamos? El autotransformador hace justamente eso. Usa un único devanado, una sola bobina que comparten la entrada y la salida. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la energía no solo se transfiere por magnetismo, sino también por conducción eléctrica directa. El resultado es increíble, un ahorro de cobre brutal, una reducción de tamaño y un empujón a la eficiencia. Y aquí es donde viene el verdadero dilema de ingeniería. Por un lado, las ventajas son buenísimas. Es más chico, más eficiente, regula el voltaje mucho mejor. Pero el precio a pagar, es alto. Se pierde por completo esa barrera de seguridad, el aislamiento eléctrico. Y lo que es más crítico aún, su diseño provoca corrientes de cortocircuito mucho, pero mucho más violentas. Esto obliga a usar protecciones más caras y más robustas. Es un verdadero tire y afloje. Bueno, ya hicimos los transformadores más eficientes para tareas específicas. Pero, ¿cómo resolvemos un problema que afecta a toda la red? La estabilidad. El problema es bastante fácil de imaginar. Ahora mismo, en este preciso instante, hay millones de aparatos encendiéndose y apagándose. Cada clic, cada nevera que arranca, cada luz que se prende, todo eso provoca una pequeña fluctuación en el voltaje de la red. Y si no hubiera un control constante, esa inestabilidad podría dañar nuestros equipos. Y para eso están los reguladores de tensión. Hay que imaginarse un transformador que tiene múltiples escalones o puntos de conexión en su bobina, los famosos taps. Un mecanismo súper inteligente detecta la fluctuación y ¡zas!, salta al escalón correcto. Así cambia la relación de transformación en tiempo real para mantener el voltaje de salida perfectamente estable. Y la precisión que se logra es de verdad asombrosa. Estos reguladores suelen tener hasta 32 pasos, lo que les permite ajustar el voltaje en incrementos diminutos, de apenas 0,625% por paso. Es como si tuviéramos un termostato para toda la red eléctrica, pero con una precisión quirúrgica. Pasemos ahora al desafío más peligroso de todos. ¿Cómo se miden las corrientes y voltajes de miles de amperios y kilovoltios que andan circulando por la red sin arriesgar vidas o equipos carísimos? Aquí es donde entran en escena los transformadores de instrumentos. Su única misión en la vida es ser una especie de traductores. Toman voltajes y corrientes que son peligrosamente altos y los convierten en una réplica perfecta a escala. Una señal chiquita, segura, que los equipos de medición y protección puedan entender y manejar sin ningún tipo de riesgo. Y acá viene el punto más importante de todos. La regla de oro, la número 1 en seguridad para los transformadores de corriente, o TCs, es esta. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe dejar su circuito secundario abierto mientras el primario tiene corriente. La razón es para tenerle miedo. De verdad, normalmente la corriente del circuito secundario funciona como un freno, ¿sí? Contiene la energía magnética del primario, pero si se abre ese circuito, es como si se cortara el cable del freno.
¡Pum! El freno desaparece. Toda la energía del primario se desboca, sobrecarga violentamente el núcleo de hierro y esto genera picos de tensión de miles de voltios en los cables sueltos. Es literalmente una trampa mortal. Todo esto nos lleva a una de las distinciones más sutiles e importantes que existen: la diferencia de diseño entre un transformador hecho para medir y uno hecho para proteger. Parecen misiones similares, ¿verdad? Pero en realidad requieren filosofías de ingeniería que son completamente opuestas. Pensemos en este conflicto de diseño. ¿Cómo se crea un sensor que sea súper preciso para, por ejemplo, facturar el consumo de energía, pero que al mismo tiempo pueda reportar una falla catastrófica, digamos, 20 veces la corriente normal, sin autodestruirse en el intento? La solución es diseñar dos aparatos totalmente opuestos. El transformador de medida es súper preciso en condiciones normales, pero durante una falla su trabajo es quedarse ciego a propósito. Se satura para crear un escudo y proteger al medidor, que es muy delicado. En cambio, el transformador de protección debe hacer todo lo contrario. Tiene que mantener los ojos bien abiertos durante la falla, sin saturarse, para reportar la magnitud real del desastre y que los sistemas de seguridad puedan actuar. Hay una frase que lo resume todo a la perfección. El transformador de medida protege al medidor. El transformador de protección protege a la red. Es así de simple. El primero está diseñado para fallar de forma segura. El segundo está diseñado para no fallar nunca. Hemos usado mucho la palabra saturación, pero ¿qué significa exactamente? Bueno, la mejor analogía que hay es la de una esponja. Al principio, el núcleo de hierro del transformador absorbe el flujo magnético sin problemas. Pero llega un punto en que la esponja se empapa por completo, simplemente ya no puede absorber ni una gota más, y su comportamiento se vuelve errático, impredecible, deja de funcionar como debería. Técnicamente, a ese límite se lo conoce como el punto de codo o knee point. Es el punto de no retorno. A partir de ahí, un mínimo aumento del 10% en el voltaje, por ejemplo, exige un aumento desproporcionado del 50% en la corriente que necesita para magnetizarse. Es el momento exacto en que el transformador deja de ser eficiente y se vuelve totalmente inestable. Entonces, la pregunta es, ¿cómo superamos este problema fundamental de la saturación del hierro? La respuesta está en la tecnología moderna y se llama bobina de Rogowski. Es un sensor de corriente flexible que tiene un núcleo de aire en lugar de uno de hierro. Y sus ventajas resuelven una por una todos los problemas que vimos. Como no tiene núcleo de hierro, es imposible que se sature. Esto la hace increíblemente precisa y lineal. Además, se puede desconectar su secundario sin ningún riesgo de sobretensión letal. Y por si fuera poco, su diseño flexible permite instalarla súper fácil, como si fuera un cinturón, alrededor de cables que ya están en funcionamiento. Es la herramienta perfecta para la red eléctrica moderna. Pero, como siempre pasa en ingeniería, nada es gratis. El transformador clásico es un dispositivo pasivo, o sea, funciona por sí solo. La bobina de Rogowski, en cambio, es activa. Necesita un pequeño cerebro electrónico, un circuito integrador, que a su vez requiere su propia fuente de alimentación para poder interpretar la señal. Ese es el pequeño precio a pagar por su increíble flexibilidad y precisión. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si ahora tenemos la capacidad de medir la red eléctrica con una linealidad y una seguridad casi perfectas, superando por fin ese viejo límite de la saturación del hierro, ¿qué nuevas formas de protección y de control de la red se volverán posibles en el futuro? Las posibilidades son enormes.